Muy buenas, fiqueros y fiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a este vídeo de Watch Mojo de las 10 franquicias más odiadas de la industria de los videojuegos. A día de hoy, por supuesto. Realmente este vídeo me ha resultado curioso, o sea, me ha generado ganas, ¿no?, de saber cuál es el top 10 según lo que haya recogido Watch Mojo, ¿no?, para poner este top o hacer este top, así que pues tengo ganas de ver también. A ver, al final está relacionado con los videojuegos también, ¿no? Y para saber también qué franquicias hay en este top, que a lo mejor hay alguna, pues a lo mejor que en la que estoy de acuerdo, pero bueno, en este caso no es que tenga yo al menos franquicias de videojuegos que odie como tal, ¿no? O sea, tendría que haber alguna que a lo mejor pues no me ha convencido, no me ha interesado o me ha aburrido al final y he dejado de seguirla, yo qué sé. O sea, eso sí. Pero lo que es odiarla como tal, pues a ver, depende un poco o sea, si hablan de IPs como tal, pues a ver, habrá alguna IP que se iba a empezar, ¿no? O que lanzó una primera entrega y que fue un horror o que fue una cosa espantosa y que pues generó mucho hate, ¿no? Y muchas quejas y demás, pues ahí a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, que lo que es odiar una franquicia como tal, pues a ver, no creo que llegue yo a ese punto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué franquicias aparecen en este top. Así que antes de empezar con la reacción como tal, dejad un buen like para saber si os gusta este contenido, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo y en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Bubsy 3D. A ver, habrá muchos juegos seguramente, o me imagino que habrá varias franquicias que o que no conozca o que no haya jugado. Pero vamos a ver, vamos a ver. We're not saying we hate these franchises or that they don't have any good or high-selling games, but the public consensus on them hasn't been positive in quite some time. He's planning some battle. More like a war. Number 10, Postal series. No he jugado a ningún juego de esa franquicia, de Postal. Por ejemplo, o sea, justamente ya el primero. The original Postal follows a man who believes everyone around him has been infected by a toxin that makes them hyper-aggressive. It was an excuse to let players loose, but this series hasn't done much to evolve since 1997. In fact, it has devolved. It's more like a cheap scam. Focusing on the same premise De 2011, Postal 3. vulgarity. What started as dark humor has become distasteful, but the games also aren't very fun to play. Both Postal 3 and Postal 4 were slammed for being technical messes with dated jokes. You know you made this look so easy? Number 9, Battlefield series. La saga Battlefield número 9, ostras. Oh, how the mighty have fallen. Sobre todo en los últimos años, ¿no? O sea, bueno, obviamente. Focusing more on team-based objectives, realism, and larger maps. But with the Con el tema de las redes sociales también, creo que eso también no sé si tendrá mucha importancia, pero while its online community is still present, many have voiced their dissatisfaction across multiple games. Mediocre campaigns. Pues yo sin jugar a un Battlefield desde el Bad Company 2, y el Bad Company 2 me parece, si no el mejor, de los mejores juegos de Battlefield. O sea que pero que luego está el 3, por ejemplo, ¿no? Me parece también top 1, top 2. O sea que he jugado a todos los Battlefield, igual que me pasa con los Call of Duty. O sea, llevo tiempo sin jugar a un Call of Duty como tal, o sea que. Grand Theft Auto series. Told you, shut up. I'll go myself. Although Rockstar has certainly stumbled with the franchise's re-releases, most players seem pretty happy with Grand Theft Auto. When it comes to the larger world, though, it's a buzzword for all things negative about gaming. Since the first game's release, the franchise has been at the center of too many controversies to count. Thanks to giving players the freedom to be as unhinged as possible. A ver, es verdad que sobre todo con los antiguos sí que hubo mucha polémica. Siempre ha habido en los debates de si los videojuegos son buenos, ¿no? Si son beneficiosos o no para los niños y demás, pues claro. GTA no es tampoco el mejor juego, la mejor franquicia para empezar, ¿no? Digamos. Diablo también.
and face the rising darkness. In many cases, hate for a franchise is directly tied to the company behind it. Blizzard No soy muy fan de Diablo, justamente. a few of which have surrounded Diablo. Jugado While al the first 3 two entries y lo remained jugué, beloved, pero things started growing sour with 2012's Diablo. no está mal, la verdad es que no Many está mal. criticized the need for it to always be online. But Tendría que darle un even poco more más de hated horas the o auction house, the más, feature that let más players gameplay, ¿no? O purchase sea, in-game más items with real-world money. de tiempo, ¿no? Unfortunately, then came Diablo Immortal. Not only did fans hate the idea of a mobile entry, but it was released with a ton of shady microtransactions. Diablo 4 actually started off strong, but then the studio issued updates to make everything take longer so that you'd keep grinding. Number 6, Five Nights at Freddy's series. FNAF. Shut up! Who said that? I did! The original Five Nights at Freddy's garnered a lot of attention due to its unique premise, spreading across the internet like wildfire. Unfortunately, problems arose for many players when it became a franchise. With so many constant sequels and spin-offs by this point, the series has been criticized for repetitive gameplay and for relying too much on jump Que tal vez haya explotado mucho, ¿no? O demasiado, tal vez, ¿no? Still being popular is a surefire way to draw some very vocal hatred. Even those that have stuck with the series have grown tired, as its lore can often be confusing or plain nonsensical. Despite the hate, the franchise doesn't show signs of slowing down and even got a movie adaptation in 2023. Number 5, Overwatch series. Bueno, la película está, bueno, sin más, ¿no? Entretenida y ya está. Overwatch is barely Overwatch. a franchise with only 2 games. Sobre todo con el 2, ¿no? It's gathered in Más que con el just 1. a short period is almost impressive. El 2 han The cagado first game bastante, por lo que he was visto. genuinely fantastic, with a variety of character types, an addictive gameplay hook, and an engaging world. While the world and characters begin to feel shallow over time, that only brought mid dissatisfaction compared to what came with Overwatch 2. Many questioned the need for a sequel when Blizzard could just update the first. A free-to-play model sounded good, until we realized it gave the studio free reign to load it up with microtransactions. Needless changes to gameplay also rubbed many the wrong way, as did the cancellation of promised story-based missions. Always remember, never accept the world as it appears to be. Number 4, Rabbids series. Franquicia de Rabbids. Uf. Essentially the minions, but in bunny form, the Rayman spun-off Rabbids were just the type of loud, silly creation. Wow, pero for este es hyper muy kids to mítico, fixate on. But with an entry released every year from 2006 to 2014, and in some cases too, they grew to annoy a lot of players very quickly. El Rabbids me parece de, vamos, Oversaturation was a problem, un clasicazo. especially since they were mostly basic party games. Although it didn't help that we didn't get nearly as many Rayman games. When artwork for Mario plus Rabbids Kingdom Battle leaked, players were ready to riot. That game turned out pretty great, as did its sequel. But it says a lot that the dislike for Rabbids made so many people uneasy about a Mario game of all things. Number 3, Bubsy games. Esta no la conozco. Hate is clearly a subjective thing, yet Bubsy is an objectively bad series. When the Bobcats' first game was released, it was seen as little more than a lackluster attempt at another platforming mascot. While many others stopped after one entry, Bubsy somehow got sequels of the same quality until he jumped to the PlayStation. Unfortunately, Bubsy 3D is now considered one of the worst games of all time due to the awful level designs and even worse controls. Considerado este, el 3D, como uno de los peores videojuegos de la historia. Bubsy made a return to 2D in 2007 and got another sequel in 2019, neither of which were that good. There's no controversy here, just a group of bad games we're surprised has been allowed to continue. Number 2, Call of Duty series. Ostras. Call of Duty, número 2. Call of Duty may be one of the best Explotada hasta la saciedad. franchises of all time, but all the money in the world can't protect it from hate, and it's gathered quite a lot over the years.
One of the biggest reasons players feel such vitriol towards it is because Activision insists on releasing a new one every single year. This has made one of its most common criticisms a failure to innovate or keep things fresh, despite some wildly different settings. While some still enjoy it, many others have grown bored retreading the same ground, only with more microtransactions. This has led to a sharp decline in sales, and even the free-to-play Battle Royale entry Warzone lost a ton of players in 2023. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to claro, get notified lo de about Call of our Duty es latest muy videos. general, ¿no? You have the option to be notified for No es el occasional hate, ¿no? videos Sino or las all of them. críticas If you're on your y phone, múltiples make sure to quejas, go ¿no? A into lo your largo de los settings años, and ¿no? switch on notifications. Bueno, a ver, top 1. Number 1, Madden NFL Series. Yeah, and they had all that momentum after getting the football and now zapped right back in the other direction. When it comes Nunca to me han interesado los juegos de fútbol releases americano, with little to no updates, EA's Me gustan mucho los de Madden series is deportes, the los juegos de deportes, pero While we're sure players felt fondly about the franchise once, the time has long since passed. It seems every year we do the same song and dance, and entry releases with a minor refresh to the roster and almost nothing else. Players complain, EA does nothing. pero creo que no encuentran la tecla, digamos, ¿no? Ninguna, ninguna desarrolladora, ¿no? Ninguna franquicia, ninguna IP. Yo creo. Y con el béisbol es más de lo mismo también, ¿eh? EA shows no signs of growing. Which of these franchises do you think deserves the hate? Is there a big one we didn't mention? Bueno, no, menciones no van a hacer, ¿no? A lo mejor. Bueno, pues a ver. Realmente este top de franquicias más criticadas, odiadas, sí, también se puede decir como criticadas también, ¿no? O sea, a lo mejor odiadas es una palabra fuerte, que también, o sea, hay mucha gente que ya, pues, digamos que tira ya, o sea, echa ya por tierra, ¿no? Todos los esfuerzos que ha hecho por una franquicia en general, ¿no? Yo qué sé, o manda algo a la mierda, ¿no? Manda una franquicia a la mierda. Pero, a ver, obviamente esto al final, el top que aparece aquí, pues sí que como digo, se refiere, ¿no? A la crítica o a las críticas que han recibido estas franquicias de manera general, ¿no? A lo largo de los años. Y claro, al final, sobre todo son franquicias que también se centran mucho en el multijugador, ¿no? Entonces, pues claro, cuanto más se centre en el multijugador, más porcentaje de críticas de los usuarios va a recibir seguramente, ¿no? Así que realmente hay muchas franquicias que han recibido la mayor parte de las quejas en los últimos años porque han tomado decisiones muy cuestionables, muy criticadas y que las que muchos usuarios se han quejado, incluso han dejado de jugar, ¿no? Y han pasado a otra cosa. Así que, por ejemplo, Call of Duty sobre todo, ¿no? También, en general, también se ha criticado mucho a pesar de que la franquicia siga, ¿no? Y que siga acumulando la pasta suficiente, ¿no? Pero claro, ya en cuanto a opinión, recepción, pues ya la cosa ha ido bajando, ¿no? Esto todo con el lanzamiento del Modern Warfare 3 de este año pasado. Ya vamos a ver cuáles son los siguientes planes en este caso de Activision con la franquicia. Y luego está, por ejemplo, Overwatch, ¿no? Que sobre todo con el lanzamiento del Overwatch 2, pues lo que es la IP, pues está siendo muy criticada y está perdiendo muchos jugadores, ¿no? Con el paso del tiempo. Así que, pues hay franquicias así, que están más centradas en el multijugador, que han perdido muchos jugadores y han recibido muchas críticas. Luego hay otras que sí que están más centradas en un jugador, ¿no? Aventuras para un jugador, digamos. Y hay, pues, bueno, también hay, pues eso, franquicias con muchos juegos, ¿no? Malos, con muchos fallos y, bueno, muy mejorables o, bueno, que al final no da la talla, digamos, ¿no? O sea que es verdad que hay un poco de cada cosa, ¿no? De juegos para un jugador y multijugador, pero es verdad que lo que digo, ¿no? Que cuanto más jugadores puedan confluir en una franquicia, en una IP o en un juego general, pues a ver, al final ahí hay muchas cosas más que tratar y entonces pues al final obviamente se hace mucho más difícil y por lo tanto pues hay más posibilidad de fallo y que la gente lo critique, ¿no? Yo aquí, a ver, no puedo decir realmente franquicias que critique así a mansalva porque, a ver, realmente hay muchas franquicias que no me han interesado, que no han sido no me han interesado, como digo, no han sido de mi estilo, a lo mejor, y bueno, sí que a lo mejor he probado algún juego, pero digamos que son franquicias que no me han enganchado, pero que no me han hecho criticar esa franquicia en general, ¿no? Pero bueno, que obviamente yo con las franquicias que sigo, pues sí que estoy muy contento realmente y
Gente sí que ahí tengo un poco de suerte, digamos, ¿no? Pero hay otras muchas que, bueno, que las he tenido olvidadas o que no han sido suficientemente malas como para criticarlas y tirarles hate por lo que sea, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber cuáles son vuestras franquicias más criticadas o cuáles son las franquicias que más criticáis, ¿no? Y qué más pegas les podéis poner. Eso ya pues depende un poco de vuestros gustos, ¿no? De si os gustan más los juegos multijugador, ¿no? O sea, de hecho, vuestros géneros favoritos. Y ya a ver si coincide vuestra lista con la de Watch Mojo en este caso. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.